cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tome su asiento. Qué maravilloso es poder contar con su presencia. Porque si su presencia no estuviera aquí en este lugar, vana sería estar acá. Pero como su presencia está y permanece sobre nosotros, glorificamos su nombre. Amén. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Así es. Hay un pueblo que te glorifica, Señor. Hay un pueblo que te ama. Hay un pueblo que no ha perdido la esperanza. Hay un pueblo que siempre está permanentemente y constantemente buscando tu rostro y buscando de tu amor. Qué linda esa canción, qué linda esa alabanza del Señor. A veces no nos detenemos, hemos cantado cuántas adoraciones, cuánta alabanza al Señor y nunca nos hemos detenido, y lo digo porque así lo siento, nunca nos hemos detenido a bendecir a aquellos que han producido esas alabanzas. Porque en algún momento el Espíritu Santo se posó sobre aquellas personas que tuvieron un cántico nuevo, que hubo un cántico del cielo y que se transformó en una adoración y una alabanza. Y las iglesias cantan, y las cantan, por años las cantan. Pero nunca nos hemos detenido a decir, Señor, gracias porque hubo un hombre o una mujer que escuchó esa palabra del cielo y la convirtió en adoración para ti. Yo creo que, aunque nadie lo sepa, quizá algunos de los compositores nunca supieron que Renacer está haciendo, bueno, también, paternidad, glorificamos el nombre del Señor. Amén. Las iglesias glorifican el nombre del Señor, glorifican su alabanza. Y queremos de alguna manera dar un aplauso a todos aquellos durante todos los años de la vida compusieron canciones de adoración para el Señor que han estado en nuestra boca. Les bendecimos. Bueno, como decía la adoración, qué difícil es cuando estamos en un periodo donde o en un tiempo donde las heridas están abiertas, o muchas veces las heridas son profundas y son difíciles de contener, son difíciles de cerrar. Pero dice la palabra y decía la alabanza, la gloria del Señor ayuda a que esas heridas vayan sanando, que vayan dejando de sangrar. Creo que ahí es donde se convierte en nosotros esa sanidad interior, cuando tenemos la capacidad de no tener heridas profundas, ni esas heridas que dañan, que duelen y que muchas veces sangran. Y cuando tenemos una sanidad interior, nos provocan que solamente esas heridas se transformen solamente en cicatrices. Las cicatrices difícilmente podemos quitarlas de nuestro cuerpo, de nuestra mente inclusive. Pero lo importante es que ya no sangran ni tampoco duelen. Decía también la adoración, levantando el caído, ¿cierto? Qué difícil es levantarse cuando alguien está caído. ¿Usted sabe a lo que me refiero? Es cuando te caes en tu esencia más profunda, en tus emociones, inclusive hasta en tu parte espiritual, caes. ¿Y cuán difícil es?
Se me viene a la mente en este momento la palabra del buen samaritano, que había uno que estaba caído, que estaba sangrando, y que muchos que no podían. Pero llegó uno que no era del pueblo, y ese lo llevó para que lo sanasen, para que lo atendieran. Y dijo este hombre: póngalo todo, póngalo a mi cuenta. ¿Sabes qué? Eso es porque Dios siempre tiene a alguien que te va a levantar. Dios siempre tiene a alguien que te va a levantar. Es porque Dios está siempre. La unción del Señor siempre está sobre nosotros. Y esto tiene mucho que ver con las crisis que podemos vivir. Porque aún estando en el Señor, aún estando en una iglesia, muchas veces sufrimos crisis. Y las crisis tienen que ver con periodos importantes, periodos de dolor, periodos de escasez, de situaciones que al final te tienen muy complicado. Pero ahí está el Señor. Y las crisis no solamente las vivimos nosotros, como crisis de salud, ¿cierto? Cuando se viene la enfermedad, crisis cuando vienen problemas en la familia, las crisis matrimoniales, las crisis económicas, y podríamos hablar de muchas crisis que pueden ocurrir en la vida de nosotros, de los seres humanos. Pero eso no significa que Dios se ha apartado de nosotros. Inclusive hay crisis mundiales. Hay crisis también de países. ¿Cuánto tiempo hay crisis de enfermedades, de economía? En África, por ejemplo, han sido siglos que ellos han permanecido en crisis. Los países también están muchas veces en crisis. Hace poco el mundo entero estuvo en una crisis. En 2 años atrás, 3 años atrás, se transformó el mundo entero en una crisis, donde no podíamos salir, donde todos estábamos hacinados, donde estábamos todos guardados en nuestros hogares, porque la pandemia había alcanzado prácticamente todos los rincones de la tierra. Entonces vivimos crisis, pero siempre hay alguien que gana en las crisis. Hablamos de la crisis económica y siempre hay alguien que tiene solución. No sabemos, con esta pandemia, no sabemos cuántos contenedores llegaron a nuestro país y al mundo entero con las mascarillas. Alguien gana en la crisis. Hay alguien que saca provecho en la crisis. ¿Cuántas veces hemos visto que quizás la misma vacuna, los laboratorios vendieron más vacunas que quizás en cuántos años no la habían vendido? Siempre hay alguien que de las crisis saca algo bueno. Y no siempre tiene que ver en los negocios, sino que las crisis también nos llevan a situaciones que el Señor tiene que hacer para que nosotros seamos bendecidos. Entonces a veces podemos decir la crisis es mala. No siempre es mala. Y cuando viene de Dios nunca será mala. Porque son procesos que comenzamos a vivir para que nosotros podamos crecer. Las crisis tienen que ver en el Señor, tienen que ver con nuestro crecimiento y con lo que Dios hará con nosotros. Ojo que estoy hablando de crisis, no estoy hablando de pataletas. Porque a veces confundimos las pataletas con las crisis. No, cuando hay una crisis que viene de parte de Dios es porque Dios tiene el control de una manera poderosa. Dios asume el control porque sabe que hay algo bueno que va a sacar de todo aquello. Yo quiero llevarte una palabra que el Señor puso para compartirla contigo. Siempre a veces podemos estar en situaciones complejas.
Y está, la primera palabra está en Isaías 40. Isaías 40. Capítulo 40, versículo 29 al 31. Mira lo que dice el Señor. El mismo Señor hablándole al profeta Isaías, y el profeta habla y escribe estas palabras. Dice: Él da esfuerzo al cansado. ¿Hay alguien que esté cansado en este lugar? No siempre el cansancio del cuerpo sea más importante, sino que estamos cansados de las situaciones, estamos cansados inclusive de vivir situaciones complejas, vivir situaciones adversas. A veces nos cansamos. Nos cansamos también de aquellos que muchas veces constantemente dañan tu vida. Y tú dices: Señor, ¿cuándo tú harás justicia? A veces te puedes cansar. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Ese es el Señor. Ese es nuestro Dios, el que nos da y multiplica nuestras fuerzas. Es más, dice: al que no tiene ninguna. A veces podemos tener poca fuerza, pero Él dice que da fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero mira lo que dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Levantarán alas como las águilas. Correrán, y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Sabes qué? Cuando hay una unción en tu vida, cuando hay una unción del cielo, cuando el Espíritu Santo está contigo, aunque vengan las heridas, aunque venga el cansancio, aunque venga lo que venga, dice que el Señor estará contigo. Y esa es la unción del cielo que viene sobre tu vida. Es curiosa su palabra. Dice que los que corren no se cansarán. Y eso físicamente es imposible. Los atletas con mayor nivel, ¿cierto?, de profesionalismo, inclusive ellos corren constantemente en las competencias y muchos llegan cansados, llegan a la meta fatigados. Pero aquí dice la palabra que correrán y no se cansarán. Porque está hablando el Señor, está hablando algo que viene, ¿cierto?, de parte de Él hacia nosotros, hacia sus hijos. Que aunque corramos y corramos y corramos, no nos vamos a cansar. No nos vamos a cansar. Dice que no solamente eso, dice: caminarán y no se fatigarán. Aunque el camino sea duro, aunque la prueba sea dura, aunque tengamos que caminar y caminar y caminar, dice que no te vas a fatigar. Ese es el Señor a quien servimos. Físicamente nos vamos a cansar, pero espiritualmente estaremos más que fortalecidos. Amén. En el nombre de Jesús. Más aquellos que caminan no se fatigarán. Y a veces las crisis tienen que ver con esto. Tiene que ver con esto. Las crisis nos llevan, ¿cierto?, a decaer. Y muchas veces a caer. Porque una cosa es decaer y la otra cosa es caer. Hay una gran diferencia en esto. Nos decaímos porque nos entristecimos, porque nos cansamos. Pero cuando nos caímos es cuando realmente ahí nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos de que Él nos sostiene.
Nos olvidamos de quién está de parte nuestra. Nos olvidamos de quién pelea por nosotros. Nos olvidamos de quién acampa alrededor de nosotros. Y ese es el Señor. Y nunca te olvidarás. Nunca te olvidarás de tu Creador. Nunca te olvidarás de aquel que infundió aliento de vida sobre tu corazón, sobre tu espíritu. Y en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo a decirte de parte de Dios que aunque corras, no te cansarás. Que aunque camines y camines, no te vas a fatigar. Y aquel que hoy día esté pasando por crisis, por la que sea, vengo a decirte de parte de Dios, confía en el Señor. Confía porque Él está bajo control. Y si estás pasando por una crisis hoy día, déjame decirte que el Señor tiene algo poderoso sobre tu vida. Hay algo poderoso sobre tu vida. Hay algo poderoso sobre tu vida. Cuando el Señor oraba por esta palabra, lo primero que venía a mi mente, yo decía, hombres que caminaron, hombres que fueron fuertes, hombres que nunca se fatigaron pese a la adversidad, siempre estuvieron constantemente atentos a la voz del Señor. Porque el Señor ha querido muchas veces pasar, o que pasemos, más bien dicho, pasemos por situaciones complejas. Pero ahí su mano está extendida, porque su mano es poderosa. Su mano es poderosa. Y me acordaba un poco cuando Raquel pedía hijo. Usted sabía que Jacob tuvo por esposa a Raquel, pero la tuvo por esposa después de haber tenido muchos hijos. Principalmente 10 hijos tuvo. Y la verdad las cosas que cuando Raquel queda embarazada, logra tener un hijo. Y era el hijo de la vejez. Era el hijo de la vejez de Jacob. Y lo amaba, dice la palabra de Dios. En Génesis del 37 en adelante dice que Jacob amaba a Benjamín. Así como yo amo también a mi Benjamín, Jacob amaba a su Benjamín. Porque era el hijo del amor de aquella mujer que él amaba, de su esposa. Y dice que lo amó mucho. Pero dice que el niño fue creciendo y fue creciendo mimado, fue creciendo guardado por su padre, acariciado por su padre, bendecido por su madre. Creció este hijo. Pero dice la palabra que cuando comenzó ya a ser un adolescente, comenzó a tener conflictos. Y mire, no tuvo conflictos ni con el vecino, tampoco tuvo conflictos con los amigos, ni con los compañeros de trabajo, ni con los compañeros de colegio, sino que tuvo problemas con sus propios hermanos. Los conflictos comenzaron con sus hermanos, porque en él había algo especial de Dios y también había algo especial de sus padres hacia él. Por lo tanto, el conflicto se generó con sus hermanos. Y como él tenía una voz de Dios y una palabra de Dios, José comenzó a soñar. Y ahí es donde vienen esas profecías que muchos de ustedes conocen. Cuando él estaba en el campo atando, ¿cierto?, el trigo, dice que él soñaba y que los 10 atados se inclinaban delante del atado que era de él y ahí comenzó. Y él cuenta su sueño, inocentemente él cuenta su sueño de lo que está pasando. Entonces ahí se levantan sus hermanos y le dicen: ¿acaso cree que nosotros nos vamos a inclinar delante de ti? ¿Es acaso que seremos tus servidores? Hasta el momento José
no sabía nada. No entendía todavía lo que estaba pasando. Solamente José había tenido sueños. Y este José, que nació del corazón y del amor de Jacob y Raquel, comenzó a tener más sueños. Ahí habla de la luna, de las estrellas. Pero dice que todo esto, José, hasta los 17 años, todo iba bien, todo marchaba bien, hasta cuando su padre le encarece que vaya al campo donde sus hermanos estaban viendo las ovejas. Y dice que sus hermanos ahí atentaron contra él. Ahí es cuando comenzó a vivir José la crisis más terrible que puede vivir un ser humano. Ser enfrentado por su propia familia, por sus propios hermanos. Y ahí conspiraron, dice la palabra, conspiraron contra José y lo metieron dentro de una cisterna. Pero antes de meterlo a la cisterna, ellos conspiraron para decir, uno de ellos dijo, démosle muerte. Querer matar a tu hermano es algo terrible. Terrible. Hay un video que vi hace un tiempo atrás. Y sabe que a mí ese video marcó tanto, y hasta el día de hoy lo vi hace tiempo atrás, donde su hermano en plena vía pública le da muerte a su otro hermano, su hermano menor, supuestamente porque su hermano menor había violado a su hija y a su esposa. Esto fue en el sur de Chile. No sé si alguien vio ese video, pero el hombre le dio puñaladas a su hermano en plena vía pública hasta que se cansó. Fueron más de 40 puñaladas que le dio en la calle y nadie pudo hacer nada. Y como cosa final, ya cuando ya estaba prácticamente, el chico estaba moribundo, le cortó el cuello. Eso, ¿sabe qué? Yo lo vi solamente una vez, pero ha venido, cada cierto tiempo viene a memoria y digo, ¿cómo un hermano pudo haber hecho aquello? Primero, cómo su hermano menor violó a su esposa y violó a su hija. Pero la respuesta de aquel que era el esposo, ¿cierto?, le dio muerte. Entonces, aquí empieza todo. Pero como había uno que siempre hay uno que de parte del Señor, porque todo esto es un plan de Dios para la vida cuando estamos en crisis. Metámoslo mejor en una cisterna. O mejor vendámoslo a José, a estos ismaelitas que vienen pasando, vendámoselos por unos cuantos ciclos de plata y que se lo lleven. Y así fue. Y la crisis comienza ahí cuando es vendido a estos ismaelitas, porque José se convirtió en un esclavo. Durante 10 años fue esclavo, hasta cuando llegó a la cárcel. Estuvo un poco más de 2 años también en la cárcel. O sea, un muchacho de 17 años fue esclavo y después estaba terminando en una cárcel. Pero ahí donde el Señor se empezó a glorificar nuevamente. Ahí es cuando el Señor comenzó a hacer el plan que estaba edificando sobre la vida de José. Aunque parecía una crisis para él. Un chico mimado, querido por su padre, por su madre, pero no por sus hermanos. No por sus hermanos. Y ahí es cuando él nuevamente, el Señor comienza a manifestar el plan que tenía para con él. Ahí el faraón comienza a soñar sueños. Y ahí es cuando también José se levanta también de la cárcel. Ya habían pasado alrededor de 12, 13 años. Imagínate, 12, 13 años en crisis.
ahí es cuando el Señor se manifestó. Ahí es cuando el Señor puso sueño, revelación sobre la vida de José. Y ahí es cuando José se levanta y comienza a descifrar los sueños del faraón. Y fue tanto lo que cautivó y causó estos sueños de esta revelación de José hacia el faraón, que no solamente descifró los sueños, sino que se convirtió en el segundo hombre más importante de todo Egipto. Ahí comienza a abrirse un abanico, ahí comienza a abrirse los cielos en favor de José. Como que ahí en ese momento, después de 13 años, comienzan a abrirse los cielos y a disipar toda crisis que él venía trayendo. Siendo esclavo, estando preso, el Señor comenzó a hacer algo poderoso sobre él. Es por eso que vengo a decirte de parte de Dios que tu crisis no va a durar lo que tú crees. Tu crisis va a durar menos de lo que tú piensas, porque el Señor estará contigo y el Señor te va a levantar de todo problema y de toda dificultad, porque eres el Dios poderoso. Él es el Dios que te saca de esta crisis. No sé cuántos de nosotros pasamos por alguna vez por alguna crisis donde todo se veía oscuro, donde todo se veía nebuloso, donde no podíamos ver la forma como disipar la oscuridad, cómo disipar, ¿cierto?, aquello que estaba sobre nosotros. El muro que se levantó, donde no podíamos avanzar, donde no podíamos saltar, donde no podíamos crecer, donde no podíamos hacer nada para poder continuar. Pero vino la luz a la vida de José. Vino la luz a la vida de José y se levantó como el segundo hombre más importante de Egipto. Y no solamente eso, porque él salvó a una nación completa. Porque cuando este mismo José, vuelve a descifrar los sueños del faraón, que ahí muchos conocemos, cuando el faraón sueña con las vacas flacas y también con vacas gordas. Y él supo hacer. Y no solamente eso, porque José también no solamente soñaba, sino que también tenía un espíritu diferente. Y ese espíritu diferente llevó a que el pueblo pudiera conservar la vida. Y cuando vinieron esos 7 años de abundancia sobre todo Egipto y sobre toda la región, ¿qué es lo que hizo José? Como era el segundo que estaba a cargo de todo Egipto, dice que tomó y cubrió graneros, cubrió lagares de alimento, porque sabía que después de 7 años se venían los 7 años de escasez. Y ahí de esa manera pudo, de alguna manera, el pueblo y la nación toda se pudo levantar. Se pudo levantar. Entonces no solamente cuando tú pasas por crisis, no solamente vives tiempos de dolor, no solamente vives situaciones de abandono muchas veces, sino que vives porque hay un propósito sobre esa crisis. Y cuando esa crisis es del Señor, el Señor es glorificado en todo tiempo y en todo momento. Hay alguien que siempre gana en las crisis. Y toda crisis que Dios ponga sobre tu vida, Él será el vencedor. Él será el ganador. Él será el vencedor. Pero hay algo que es muy importante, iglesia. Hay algo que es muy importante. No solamente Él triunfa, no solamente el Señor el que gana en estas crisis, sino que también Él espera que sus hijos que vivieron, que pasaron por estos tiempos, le den la gloria al Señor. Alguien que diga: Señor, tú me sacaste, tú me salvaste, Señor, donde estaba en el hoyo, donde estaba en el lodo, donde estaba en el lugar más oscuro, Señor, tú me sacaste.
Y no solamente que lo sepa el Señor, sino que lo sepa el que está a tu lado, el que está tu hermano, tu familia, que diga, este fue el que me sacó y este es mi Dios en quien yo confío. Me acuerdo de un Salmos que me encanta. Muchas veces lo he repetido. Ahí es cuando el mismo salmista dice, al no haber estado Jehová conmigo, vivo nos habrían tragado. El torrente y las aguas impetuosas nos hubiesen ahogado. Pero bendito sea Jehová que no nos dio por presa a ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo del cazador. Al no haber estado Jehová con nosotros. Y mira, así lo dice Jacob. Jacob es Israel. Al no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, vivo nos hubieran tragado las aguas impetuosas. No importa de qué tamaño, no importa de qué envergadura, no importa cuánto sea el tiempo que puede estar viviendo una crisis. Lo importante, esto es lo importante. Esto es lo importante. No me he olvidado de ti. No me he olvidado de ti, dice el Señor. Ahí atrás el Señor te dice, no me he olvidado de ti. A ti te digo, familia, el Dios poderoso no se ha olvidado de ti. No se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Dios nunca se va a olvidar de un hijo. No se ha olvidado de nosotros el Señor. Siempre ha estado atento. Siempre ha estado atento en toda nuestra vida, en todo nuestro pasar. No se ha olvidado de nosotros. El mismo Isaías, un hombre usado por el Señor, en el Isaías 49:15 dice así: dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? Está diciendo lo mismo que dijo el salmista. Aunque mi padre y mi madre me dejase, con todo Jehová me recogerá. Eso es lo que está diciendo. Aunque tu padre y tu madre se olviden de ti, yo nunca me olvidaré de ti. Nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Qué gloriosa palabra. Dice, tus edificadores vendrán a prisa. Tus destruidores en el tiempo de la crisis, cuando a veces te quieren destruir, dice su palabra, tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como vestiduras de honra serás vestida y de ellos serán ceñida la novia.
profeta ya estaba hablando de la novia. El profeta en esos tiempos, 600, 700 años antes de Cristo, ya estaba hablando de ti. Que serás ceñida, que serás vestida, porque Dios nunca se olvidará de ti. Nunca se olvidará de ti. Pero dice la palabra de Dios que cuando hubo la hambruna de esos 7 años de Egipto, dice que vinieron, sus propios hermanos vinieron a buscar alimento a la casa del faraón. Y ahí dice que lo atendió José. Pero José quería conocer, porque supo que tenía un hermano. Entendía que tenía un hermano, Benjamín, que era el más pequeño. Ahora, no solamente fue José que vivió esta crisis. Hay alguien que lo amaba. Dice que su padre lo amaba. Dice que su padre envejeció y estaba quedando ciego. Y él sufrió del momento que sus propios hijos, los hermanos de José, le dijeron: tu hijo ha muerto. Y llevaron esa túnica que él había hecho para su hijo, una túnica de colores. Dice que la llevaron ensangrentada, ¿cierto? Porque tomaron un animal del campo y con esa sangre tomaron el manto de José y se lo llevaron a su padre. Esta es la sangre de nuestro hermano, esta es la sangre de tu hijo. Y José, como padre, vivió años de crisis, sabiendo que su hijo lo había arrebatado la bestia del campo. No siempre vive solo las crisis. Siempre hay alguien que vive las crisis contigo. Y ahí es cuando van los hermanos a buscar al palacio de Egipto, van a buscar la comida. Y él hace toda una artimaña para que ellos volvieran. Y dijo: voy a dejar a mi hermano acá para que vayan a buscar a los demás. Y fueron a buscar. Y ahí llegó Jacob. Y lo más lindo de esta historia es que cuando Jacob recibe la noticia y le dice: tu hijo José, al que tú amabas, aún vive. Aún vive. Y este hombre, ya cansado, con heridas, con tristeza, se levantó, dice la palabra del Señor, y fue a ver a su hijo. Dice la Biblia que José lloró con gran llanto al ver a sus hermanos y a ver a su padre. Se había terminado el tiempo de la crisis. Se había terminado el tiempo de la pena. Porque él pudo ver, con el corazón que tenía José, pudo ver a todos sus hermanos y ver a su padre. Él vio a aquellos que siempre amó. Los pudo ver. ¿Sabes qué? Fue tan impactante lo que pasó con la vida de José, que después que pasaron años, dice que José murió. Pero José pudo ver hasta su 4ª generación. Pudo ver a sus hijos, pudo ver a sus nietos y pudo ver a sus tataranietos. Se cumplió la promesa del Señor. Vio a toda su generación y pudo morir en paz. Pero ¿sabe qué?
murió en Egipto. Y después de años, cuando el pueblo comenzó el Señor a tratar nuevamente con un hombre de Dios, con Moisés, Moisés prometió que iba a sacar, el día que sacara al pueblo de Egipto, iba a sacar también los huesos de José. Y los huesos de José, ¿sabe dónde llegaron? ¿Dónde descansaron? Después de 40 años. Escúchame, después que Moisés sacó al pueblo de Egipto, después de 40 años, los huesos descansaron, los huesos de José descansaron en la tierra prometida. ¿Hasta dónde alcanzó la bendición? Hasta cuando su cuerpo, su vida, se convirtió en huesos. La bendición post-crisis de un hombre de Dios terminó en la tierra prometida, estando con los suyos, con su familia, al lado de su padre. Siempre hay alguien que gana en las crisis. Por eso, si tú tienes crisis, déjame decirte que el Señor va a ganar contigo. ¿Y sabes por qué? Porque nunca se ha olvidado de ti. Y nunca se olvidará de ti, iglesia. Yo sé que nunca se olvidará de mí. Porque yo sé y tú sabes en quién hemos confiado. Amén. Amén. Ponte de pie.